Ok, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, Control y Administración de Componentes Aeronáuticos. Mi nombre es Omar Maldonado, soy el actual director de soluciones de aviación de Soma Software, con más de 30 años de experiencia como director de mantenimiento en diferentes aerolíneas, abarcando los campos de ingeniería, línea de vuelo, inicio de operaciones, mantenimiento correctivo y preventivo y servicios mayores. El objetivo de nuestro webinar el día de hoy es demostrar cómo controlar con Soma Software la trazabilidad de un componente tomando en cuenta la filosofía de mantenimiento establecida por el fabricante, límites de vida e inspecciones. El contenido del webinar el día de hoy vamos a analizar y vamos a revisar qué es trazabilidad, qué es el mantenimiento como base de la seguridad operacional, procesos de logística y mantenimiento en Soma Software, las mejores prácticas para el control de componentes, control de componentes desde la plataforma web, beneficios del uso de una herramienta de gestión y por último, recomendaciones. Vamos a entrar en materia en el webinar, vamos a hablar de qué es trazabilidad. Para la trazabilidad se manejan varios conceptos, vamos a leer tres de los principales. La trazabilidad son procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de una cadena de suministro en un momento dado, a través de herramientas determinadas. En nuestra industria es una condición que deben cumplir los materiales y componentes aeronáuticos. Y también podemos decir que se refiere a la posibilidad de poder rastrear o hacer seguimiento sobre el historial o procedencia, uso y mantenimiento de los componentes. Vamos a ver ahora el mantenimiento como base de la seguridad operacional y para esto iniciamos diciendo que todos los componentes deben tener una duración segura en servicio, ya sea por tiempo o ciclos de operación, de modo independiente a la extensión de vida que pueda realizarse a través del mantenimiento. Y vamos a revisar tres conceptos básicos con relación a la duración segura en servicio de un componente. La vida útil, decimos que es el tiempo en funcionamiento de forma razonablemente segura, de acuerdo con normas específicas, se tiene en cuenta su deterioro progresivo debido al uso y se ajusta a un plan de mantenimiento preventivo. La vida operativa la conocemos como la expectativa de vida de un componente para lograr un aprovechamiento al máximo de sus recursos con base en el diseño original. Y la vida en servicio es el tiempo de vida segura de un componente, teniendo en cuenta su integridad funcional, fiabilidad y rendimiento a través de un cumplimiento de un plan de mantenimiento. Estos tres conceptos de duración segura en servicio de un componente lo traducimos en nuestra industria, en la industria aeronáutica, en los siguientes conceptos de mantenimiento que están emparentados íntimamente con la filosofía de diseño aplicado a cada uno. Componentes con vida útil, conocidos en nuestra industria como el hard time. Una parte de vida límite es toda parte para la cual se especifica un límite de reemplazo mandatorio en el diseño tipo, en las instrucciones para la aeronavegabilidad o en el programa de mantenimiento. Luego tenemos los componentes por condición o conocidos como on condition. Estos componentes no poseen una vida útil o tiempo de recambio acotado. Sin embargo, requieren un cronograma de inspecciones y control para su continuidad segura en servicio. Y luego tenemos los componentes de condición por monitoreo o bien conocidos en nuestra industria como condition monitoring. Estos componentes no poseen una vida útil definida y requieren inspecciones y comprobaciones funcionales para su continuidad en servicio. El intervalo de estas inspecciones depende del programa de confiabilidad. Para los componentes de Condition Monitoring se aplica también el concepto Soft Time. El programa de confiabilidad nos va a indicar la rata de falla de estos componentes y el programa de mantenimiento asume un valor seguro de manera que este componente sea removido antes
de que se produzca la falla y, por supuesto, los inconvenientes, retrasos en la operación. Entonces, por esto, en los componentes Condition Monitoring también les aplicamos el concepto de soft time. Vamos a hablar de procesos de logística y mantenimiento en Soma Software. En Soma Software manejamos ambos procesos. Los procesos de logística se inician con la requisición del componente, la cotización del componente desde la plataforma y la orden de compra. Y los procesos del mantenimiento se inician con ingresando esta parte al almacén. Cuando se ingresa esta parte al almacén, se inician los procesos de incoming inspection, y estos incoming inspection pueden llevar al componente a una cuarentena o declararlo serviciable. Sabemos que el proceso de incoming inspection verifica la integridad del componente desde su punto de vista documental, como también desde el punto de vista físico. Luego este componente se despacha, se instala en la aeronave, y cuando se instala en la aeronave, pues Soma Software te permite el control de ese componente, ingresar los datos desde nuevo, el time since new, el tiempo desde overhaul, ciclos desde nuevo, ciclos desde overhaul, días desde que se efectuó la inspección, de manera que pueda ser controlado. Luego este componente, cuando cumple su tiempo o su vida útil, es removido y se inicia todo el proceso de requisición, cotización y orden de compra. Vamos ahora a conversar sobre las mejores prácticas para el control de componentes. Todo se inicia identificando los componentes controlados. Y aquí quiero hacer un inciso, una parte, para destacar la importancia que tiene este proceso. Porque en nuestra industria los componentes a ser controlados vienen de distintos documentos. Un componente puede ser controlado por su programa de mantenimiento, un componente puede ser controlado por una directiva, un componente puede ser controlado por regulaciones aeronáuticas, tal caso altímetros, transponder, que son componentes que se inspeccionan cada 2 años, etcétera. Entonces, donde el éxito del control de componentes radica en identificar qué voy a controlar, a dónde voy a buscar los componentes que voy a controlar. Y una vez que los identifico, los listo de acuerdo al tipo. Aquí vemos tipo directiva, LLP es un Life Limited Part, este es Condition Monitoring, este es Hard Time. Una vez identificados los componentes, a estos componentes que deseamos controlar, debemos asignarle una tarjeta de mantenimiento. En este caso, normalmente los MPV tienen una tarjeta para controlar cada uno de los componentes que el mismo programa así lo requiere. Entonces, primer paso, identificar componentes, identificar la naturaleza del control. Luego, asignamos una tarjeta de mantenimiento, y cuando asignamos la tarjeta, que es esta que está acá, debemos colocar el método de inspección, el método que le vamos a aplicar a cada uno de estos componentes. En este caso, esta batería principal, este main battery, le vamos a aplicar un vent test. Este componente, que es un LP, el método es un descarte, y quien lo refiere es el Engine Maintenance Manual. En este caso vamos a aplicar un overhaul a este motor por MPD, y en este caso vamos a aplicar un overhaul por referencia de la regulación aeronáutica. Entonces, esto es importante, que la lista de control se construya utilizando este esquema. Una vez que asignamos la tarjeta de mantenimiento, vamos a determinar el intervalo. ¿Dónde ubicamos el intervalo? En la referencia. La referencia nos va a indicar, en este caso, directiva, manuales, MPD o regulación, si debemos aplicar un intervalo en horas, ciclos, aterrizajes, años, como sea aplicable. Tengan en cuenta de que un componente puede tener un doble control, un control calendario y un control en horas. Y en ese caso se les recomienda listar el componente en una línea aparte, indicando el otro tipo de intervalo. Una vez que determinamos el intervalo, ahora vamos a determinar desde dónde voy a controlar este componente. Es importante determinar esto. Tenemos 4 tipos de control desde. Puedo controlar desde el overhaul,
puedo controlar desde la instalación, puedo controlar desde nuevo o puedo controlar desde la última inspección. En este caso, el ejemplo que aquí tenemos, pues nos muestra esta batería, donde tengo que hacer un bench test debido a una directiva, generamos la work card, la job card, y nos dice que es un chequeo en banco de la batería principal de intervalo 365 días, y estas 365 días se repiten desde la última inspección. En este caso tenemos un descarte de un disco, es a 20.000 ciclos, y controlo desde nuevo, desde la fecha de fabricación del disco. Tenemos un overhaul de este motor a 8.000 ciclos, es un control desde overhaul. Entonces, es importante que cuando construyan ustedes su lista de componentes controlados, identifiquen no solo el intervalo, no solo la referencia, sino qué parámetro, desde dónde lo van a controlar. Y una vez que tienen ya el control desde, entonces ya ustedes han construido su listado de componentes controlados. Esto lo pueden hacer, bueno, siguiendo estas mejores prácticas, que es lo que la industria dicta para el control de componentes, tomando en cuenta cada una de estas variables: identificación de componentes, asignación de tarjeta de mantenimiento, determinamos intervalos, determinamos el control desde, y ya tenemos nuestra lista. No pierdan de vista la referencia, quién nos está mandando a controlar el componente. Vamos a, antes de continuar, hacer una pausa para ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Tenemos una pregunta acá. En Soma tienen la capacidad de controlar componentes como motor. Sabemos que estos tienen discos y otro tipo de accesorios. ¿Es esto posible? La respuesta es sí. Gracias por tu pregunta. Sí tenemos la capacidad de controlar componentes como motor. De hecho, en Soma tienes la capacidad de asociarle a ese motor sus hijos, que son los componentes QEC, discos, ¿ok? Y cuando creas el componente en Soma, le vas a determinar el tipo de componente. Puede ser tipo disco, tipo rotable o tipo motor. Y Soma te permite controlar los subassemblies. Tenemos otra pregunta. Hay componentes que no solo tienen una inspección, pueden que tengan inspecciones con intervalos distintos y métodos distintos. Soma segrega estas inspecciones. Correcto, lo acabamos de conversar, y este tipo de inspecciones lo vas a determinar acá en determinar control desde. Tú puedes tener un componente, ejemplo, una botella extintora, donde tienes un control de última inspección por peso, tienes un control de descarte por la vida útil del cilindro, y puedes tener un control de overhaul de la botella extintora. Vas a generar en este caso 3 tarjetas, una para cada uno de los controles que quieras aplicar. Y en Soma, utilizando el filtro control desde, vas a poder segregar los diferentes tipos de inspecciones. Proseguimos entonces con nuestro webinar. Y vamos ahora con control de componentes desde la plataforma web. Desde Soma podemos controlar nuestros componentes aplicando las mejores prácticas que conversamos minutos atrás. Generamos en Soma un reporte donde nos permite ubicar la aeronave, nos permite ubicar el ATA, el control desde, importante, lo acabamos de revisar, el control de mantenimiento, control hand time, control por maintenance program. Nos indica con un filtro: muéstrame todos los componentes que están vencidos o vencen en 30 días o vencen en 60, 90 o 180 días, y nos permite con este filtro ubicar el número de parte o por descripción o por serial en esta lista. Esta lista es imprimible y tiene un statement que les indica que ustedes certifican que estos componentes han sido controlados de acuerdo a lo que nos indica la regulación aeronáutica. Entonces, en Soma tenemos el control de componentes basado en las mejores prácticas de la industria. Estos reportes, como les decía, los podemos imprimir desde PDF, ¿ok? Donde nos muestra la misma información que teníamos en la web, agregando, bueno,
las horas y ciclos de la aeronave. Yo puedo utilizar estos filtros para que solo me muestre ATA 72 o control de mantenimiento o control desde overhaul, y este reporte que es imprimible para hacer en este sentido una presentación a la autoridad aeronáutica. Vamos ahora a ver el perfil de la tarjeta. En SOMA, como les decíamos, y tal cual se conversó en las mejores prácticas, debemos de crear una tarjeta de mantenimiento para controlar un componente. Y en SOMA, el perfil de la tarjeta diseñada para este fin tiene esta presentación donde vemos la tarjeta de mantenimiento aplicable a esta aeronave, a este número de parte y a este serial. Aquí vemos el número de tarjeta y vemos esta sección en SOMA que es el concreto, donde vemos, bueno, esto es un control de mantenimiento hard time, se controla desde overhaul, recuerden que conversamos sobre esto. Aquí tenemos datos de la aeronave, horas, ciclos, horas proyectadas por día, ciclos proyectados por día. Esto lo trae la información de la aeronave, nos muestra el último vuelo, a qué flota pertenece, y vemos entonces que este componente tiene desde instalado 169 horas, tiene estos tiempos desde overhaul desconocidos, tiene estos ciclos desde overhaul si son conocidos, y nos muestra que este componente se controla cada 10 años, 3.650 días, le queda un remanente de 40 días, su próximo cumplimiento, y nos dice aquí la fecha de vencimiento. Vemos ahora el perfil de un componente, en este caso este es el componente que estamos controlando, número de parte, serial, un detalle de sus tiempos, y esta pantalla nos permite a nosotros ingresar los datos iniciales del componente cuando se está cargando en SOMA. Para esta fecha este componente tenía tantos ciclos y a partir de allí, cada vez que tú cargues un vuelo en SOMA, SOMA le va a sumar ciclos a este componente y lo vas a reflejar en esta ventana, ciclos desde overhaul. Si sumamos los ciclos de instalación más los ciclos instalados, esto nos va a mostrar los ciclos actuales en este momento. Vamos a hablar ahora de los beneficios del uso de una herramienta de gestión, pero vamos a volver a revisar nuestro panel de preguntas. ¿Cómo controla las partes en cuarentena SOMA? SOMA, cuando el componente entra a este incoming inspection, tú tienes una ventana que te permite identificar, bueno, una vez que tú hiciste tu proceso de acuerdo al manual de gestión, al manual del almacén, al manual de la empresa, determinaste que este componente no está apto, no es aeronáuticamente apto para ingresar al almacén, tú lo identificas como cuarentena, esa etiqueta le queda al componente con un filtro en la sección de componentes de SOMA y tú puedes entonces utilizar, llegas al almacén, seleccionas el almacén, llamas a estado del componente y vas a ver entonces todos los componentes que están en cuarentena. Un par de consultas, que es el DSO, Days Since Overhaul, que son horas y ciclos proyectados, es lo que volaría en promedio por día la aeronave, correcto. Exactamente esa es la respuesta, es lo que volaría en promedio el día la aeronave. Eso se coloca en SOMA, en el perfil de la aeronave, y tú determinas, le colocas tus promedios, y SOMA utiliza esa información para convertir ciclos en horas y horas en días para darte el vencimiento. Tengo otra pregunta. El programa puede alertarme el vencimiento de componentes con tiempo de anticipación para yo programar mis compras aeronáuticas. Excelente pregunta. SOMA cuenta con un reporte llamado Forecasting de componentes, donde, por ejemplo, tú colocas el número de parte del componente y te dice todo ese número de parte que está instalado en tu flota y te muestra el vencimiento de cada uno de esos componentes. Tú puedes colocar un filtro por periodo de tiempo. Yo quiero ver todos los componentes que se van a vencer en un año de este número de partes. SOMA te da esa lista y te permite planificarte y ver cuántas remociones, en este caso, de un componente mayor como un motor, vas a tener en un año, de manera de tú planificar tus compras aeronáuticas. Otra pregunta, ¿puedo registrar el trace de un componente en SOMA cuando hago intercambio entre aeronaves?
La respuesta es sí. Una vez que tú remueves el componente de una aeronave, ese componente con sus tiempos se va al almacén y luego del almacén lo puedes instalar en otra aeronave. Utilizando en SOMA el reporte de histórico de componentes, vas a poder verificar pues cuándo este componente fue instalado en aeronave, cuánto tiempo voló en esa aeronave, se removió al almacén con esos tiempos y con esos mismos tiempos se fue a otra aeronave. Entonces todo el trace lo puedes hacer utilizando Soma Software. Aquí tengo una pregunta. ¿En Soma puedo proyectar los máximos y los mínimos de stock? Correcto. Gracias por tu pregunta, Carlos. Sí, en Soma puedes hacer esto desde el perfil del almacén. Soma llamamos este proceso de máximos y mínimos de stock, lo llamamos punto de reabastecimiento. Y tú puedes configurarlo para cada uno de los almacenes. Configuras el mínimo stock y Soma te va a alertar con colores cuando tú te estás acercando a ese mínimo stock y te puede enviar un correo electrónico indicándote de que has llegado al mínimo stock para que tú generes la requisición y reposición de este componente. Seguimos entonces con beneficios del uso de una herramienta de gestión. Ya lo hemos estado revisando. Y el primero es tener en conocimiento en tiempo real de los componentes en inventario. O sea, al tener una herramienta integrada como Soma Software te permite tener un conocimiento en tiempo real de los componentes de inventario, componentes instalados en aeronave, componentes controlados en aeronave, tiempos de los componentes instalados en la aeronave y remanentes de estos componentes controlados. Nos permite controlar y hacer un seguimiento del proceso de compra. Ya lo vimos, tenemos requisiciones, por supuesto con sus procesos aprobatorios, cotizaciones. Desde la plataforma va y busca a los proveedores y desde la plataforma podemos cotizarle directamente a nuestros proveedores y el proceso de creación de la orden de compra y posterior ingreso de compra con sus costos de handling e impuestos. Tener componentes, otro beneficio es tener componentes disponibles e inspeccionados a tiempo para realizar servicios de mantenimiento. Claro, ya tengo la visibilidad, sé cuándo se me vence un componente, tengo alertas, correos electrónicos, colores que me están indicando cuándo se me vence un componente, pues entonces voy a tener capacidad de respuesta y generación de indicadores. Y luego, hacer solicitudes automáticas de componentes cuando tengo un bajo nivel de inventario del mismo. Este es otro beneficio del uso del software de gestión. También podemos generar reportes de rastreo de componentes en tiempo real. Fue una de las preguntas sobre el histórico del componente, sobre el trace del componente. Nos permite tener componentes en inventario, un control de los componentes en inventario. Nos evita conteos manuales. Nos permite facturar componentes y servicios rápidamente y tener acceso a reportes en tiempo real desde cualquier parte del mundo, porque recuerden de que Soma es un software as a service, es una aplicación web, está en la nube, y entonces siempre que ustedes tengan acceso a internet, pues van a tener acceso a su inventario y a su control de componentes. Y ya para concluir, vamos a hablar de las recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer, e hicimos énfasis durante nuestro webinar el día de hoy, es la correcta identificación de los componentes a ser controlados y tenerlos todos en una sola lista. Tenerlos todos en una sola lista. No importa el origen. Puede ser NPD, puede ser directiva, puede ser regulación aeronáutica, pero todo en una sola lista, identificado en una columna, quién requiere este control. Esto nos hace, otra recomendación es evaluar si es necesario actualizar el programa de mantenimiento. ¿Por qué les comentamos esto? Porque a veces, normalmente, los programas de mantenimiento son hechos en contra de las recomendaciones del fabricante, en este caso, el NPV o el MRV, ¿ok? Pero en algunas ocasiones, ese programa de mantenimiento no contempla estos componentes que son afectados por regulaciones aeronáuticas o no contempla componentes que son afectados por directivas de aeronavegabilidad. Entonces, los operadores tienden a solamente controlar, a hacer la lista de sus componentes controlados basados en el NPD y dejan fuera
estos componentes de directivas de aeronavegabilidad o de regulaciones aeronáuticas. Entonces, si ese es el caso, revisemos nuestro programa de mantenimiento para incluir estos componentes que tienen controles por otras vías, directivas, programas de directivas o regulaciones aeronáuticas, para tener todo contemplado en nuestro listado de componentes controlados. Entonces, revisen su programa para agregar estos componentes que están fuera del NPD, pero también requieren ser controlados. Y lo último es disponer de un habilitador tecnológico integrado, tal cual el caso que le presentamos hoy, como Soma Software. Soma Software te permite controlar todos tus componentes, control de inventario, es un software para la gestión aeronáutica integrado. Con eso vas a tener visibilidad, vas a tener control y vas a tener acceso en todo momento. ¿Cómo garantizan? Tenemos una pregunta. ¿Cómo garantizan la confidencialidad de los registrados en la plataforma? Gracias por tu pregunta. La confidencialidad es parte de nuestra filosofía como software de gestión. Todos los datos que registra un cliente en Soma son resguardados y solo son accesados por el usuario con su contraseña y correo electrónico, y ningún otro usuario puede ver esta información. Eso está registrado en las cláusulas de contrato entre Soma y nuestros clientes. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, y si requiere información adicional, pues podemos contactarte, Andrés, para afianzar un poco sobre el tema. Verificamos de nuevo nuestro panel de preguntas. Y no tengo más otra pregunta para contestar. Quiero agradecerles a todos la participación el día de hoy en nuestro webinar. Esperamos verlos pronto. Aquí tienen detalles de nuestras redes sociales, tienen mi correo electrónico y pueden ubicarme por este número telefónico o contactarme vía LinkedIn. Para mí ha sido un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por asistir al webinar de hoy. Feliz tarde.